Bueno, muy buenas tardes. Yo me voy a permitir empezar ampliando un poquito la última pregunta que le hicieron a mi compañero Fabio Andrés. Lo que pasa es que uno de los requisitos para acceder a la restitución de tierras, de acuerdo al artículo 3º de la ley 1448, ojo, es ser víctima de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. Es decir, uno es presupuesto del otro. Cuando eres víctima de graves violaciones a los derechos humanos, resulta que en materia de derechos humanos tenemos un conjunto de tratados internacionales que son los que conforman el derecho internacional de los derechos humanos, y si tú eres víctima de una de las violaciones descritas en uno de esos tratados y cumples con los otros requisitos, puedes acceder a restitución de tierras. Y me parece importante que tengan claro ese punto, porque retomando de alguna manera un comentario que alguien hizo al formular una pregunta al doctor Fabio Camargo, cuando decía que la ley de restitución de tierras es muy garantista. No, tampoco es tan garantista, porque en la medida en que empieza a poner límites, hay mucha gente que termina quedando por fuera, y él nos hablaba de las cifras. O sea, las cifras son contundentes: menos del 10% de las solicitudes de inscripción de un predio en el registro terminan convirtiéndose en una restitución efectiva de tierras. Y me parece pertinente porque justamente lo que nos trae la reforma rural integral, que dicho sea de paso, finalmente no salió nada por fast track, lo que tenemos hasta el momento es básicamente el acuerdo final y el decreto ley 902, que recordarán ustedes que el 28 de mayo el gobierno sacó una serie de decretos. Es decir, la gran ley de tierras está pendiente. El desarrollo del punto 1 de La Habana realmente está pendiente. ¿Qué se expidió? Básicamente en los decretos ley que expidió el gobierno el 28 de mayo en materia de tierras. El decreto 902, que va a ser parte de esta exposición y que es relativo al tema del ordenamiento social de la propiedad rural, específicamente en el acceso a tierras. Es decir, es el decreto que crea el Fondo de Tierras y establece el mecanismo que es el registro de sujetos de ordenamiento y crea un procedimiento único, que es una ventaja importante, porque con la ley 160 y con todos los procesos especiales administrativos agrarios realmente teníamos una cantidad de procedimientos. No es que se acaben todos los procedimientos, todos los procesos agrarios, cada uno tendrá sus definiciones, ¿cierto? Extinción de dominio, adjudicación, pero sí lo que logra, lo que plantea este decreto, es la creación de un procedimiento único. Entonces, para contextualizar, vamos a hablar ahorita, más que de fast track, repito, porque finalmente no se sacó nada y no se sacó nada porque la oposición que el tema ha tenido es muy grande. O sea, yo alcancé a tener en mis archivos más o menos 10 proyectos entre decreto ley y entre ley de fast track, y finalmente lo que salió fue un decretico, así se llama en mi computador, decretico, porque quedó una cosa pequeñita y la masa grande de la reforma agraria que esperamos, de la reforma en materia de tierras, está pendiente. Ni siquiera hay un proyecto registrado todavía.